¿qué pasará con tu lapicero si es que tú lo dejas en tu escritorio ahí hasta el día siguiente? ¿Qué pasará con ese lapicero? Cierras tu cuarto, cierras tu ventana, cierras todo, dejas ahí en tu escritorio tu lapicero y regresas al día siguiente. ¿Qué debe pasar con ese lapicero? ¿Cómo estará? ¿Se quedará ahí o ya no estará? Claro, se queda ahí, ¿cierto? Ahí se va a quedar. No va a pasar nada. Muchos dicen, pues sí, se queda ahí. Ah, si estuviese en el colegio, dejas en tu escritorio, ahí sí desaparece. No, pero no estás en el colegio, estás en tu casa, ¿no? Claro, se debería quedar ahí, ¿cierto? Así es. Pero ¿qué pasaría si de pronto abres la ventana? ¿Ah? ¿Qué pasa si abres la ventana? Claro, si puede ser, puede ocasionar que el aire mueva esa ventana, ¿no? Pero si no, pues va a seguir estando en reposo ahí. O tal vez o tal vez viene alguien y lo agarra el lapicero y se lo lleva. Entonces, si no pasa nada, si al lapicero no le afecta nada, no hay algo externo que haga cambiar de posición, él va a seguir estando en su sitio, en reposo. Pero cuando hay otro agente externo que genera en él un movimiento, es porque este agente externo, ¿qué está aplicando a ese lapicero? ¿Qué le está aplicando? ¿Qué está ejerciendo en ese lapicero? Una fuerza. Exacto. Está ejerciendo una fuerza. Todo movimiento de un cuerpo se genera por las fuerzas o porque haya una fuerza resultante, porque a veces en un cuerpo no solamente hay una fuerza, hay muchas fuerzas actuando sobre él. Algunas de ellas se anularán, ¿está bien? Se contrarrestarán y otras quedarán como resultante, ¿sí? Por ejemplo, tú observa todo lo que tú quieras, observa todo a tu alrededor y vas a encontrar que todo se encuentra bajo efectos de fuerzas, todo. No hay nada que no esté bajo el efecto de una fuerza. Pero ¿qué cosa es una fuerza? Ah, eso lo vamos a ver ahora. Normalmente esto ha sido estudiado, chicos, por varios físicos, por varios personajes muy importantes que han planteado sus leyes, pero el que más resaltó y el que planteó leyes importantes para el movimiento es Newton. También vamos a ver las 3 leyes de Newton, eso lo vamos a ver en un momento. Pero ahora quiero que vean por favor un video sobre lo que es la fuerza. Atentos por favor, si está mucho el volumen me avisan para bajarlo un poco o si no le bajan ustedes mismos el zoom. ¿Sí? Atentos. A ver, un momentito, ¿qué pasó? Uy, un momento. A ver, un momentito, sí, un momentito, voy a dejar de compartir. Ya, ahora sí. ¿Listo? ¿Está mucho volumen o está bien? Háblenme, por favor, no te preocupes. ¿Está claro? Para continuar a ver con el video. Si pueden bajarle un poquito el volumen. ¿Se escucha, no? ¿No lo escuchas? Ya, a ver, ahora. Ahora. ¡Wow! Atentos. Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros. Como el empuje del viento sobre las aspas de un molino. La atracción entre dos imanes. El tirón de un buey arrastrando un carro. O el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Hey! Todas
todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras Afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Muy bien. ¿Listo, chicos? A ver, observaron el video. ¿Alguna pregunta que tengan? Dime. ¿No? ¿No hay preguntas? Entonces, a ver, pregunto yo. Ah, ya, muy bien. A ver, ahí está una pregunta, ¿ya? Si están sentados. Así es. Que nosotros estamos, si es que ustedes, algo más práctico. ¿Qué pasa si ustedes se echan a dormir? ¿Ustedes estarán en reposo o estarán en movimiento? ¿Mm? Un poco de ambos. Bueno, Newton planteó tres leyes muy importantes para el movimiento. ¿Está bien? 50-50. Vamos a eso al final ustedes van a sacar sus propias conclusiones. Miren, Newton planteó tres leyes muy importantes. ¿Está bien? Eso está clarísimo. Que nos va a servir para poder nosotros analizar justo el movimiento. Pero esas leyes que planteó él, después va a venir Einstein y va a encontrar ciertas limitaciones. ¿Como cuáles? Justo lo que acaban de preguntar. Cuando nosotros dormimos, ¿estamos en reposo o estamos en movimiento? Lo que pasa es que si tú recuerdas cuando hicimos una clase sobre el movimiento, mencionamos que un elemento muy importante de ello era quién estudia el movimiento. ¿Quién es el observador? ¿Sí o no? Si, por ejemplo, tú estás en tu cuarto durmiendo, ingresa tu papá o tu mamá a tu cuarto y te observa ahí descansando, para él, tú estás en el reposo, no te estás moviendo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si es que fuera del planeta Tierra hay un astronauta y tiene una aeronavista que te puede observar, ¿sí? O te está observando desde ahí, desde fuera del espacio. Para él, ¿tú estarías en reposo? No, ¿cierto? Para él tú no estarías en reposo. ¿Por qué? Porque tú te estarías moviendo conforme también se mueve la Tierra. O sea, para él tú estarías en movimiento. Exacto, por eso va a depender del observador, del sistema de referencia. Eso era lo importante. ¿Se acuerdan que lo mencionamos al inicio cuando hicimos movimiento? Mencionamos el observador. Para un observador tú puedes estar en reposo, para otro puedes estar en movimiento. Por eso se dice que el movimiento es relativo. ¿Quién planteó la ley de la relatividad? Einstein. Einstein encontró, como te mencioné, limitaciones a las leyes de Newton. ¿Está bien? Le dio un mayor sustento y dio otra perspectiva de ver a estas leyes. Pero, sin embargo, no quiere decir que las leyes de Newton estén mal. Están bien, porque te sirven para justo iniciar
el estudio del movimiento, solo que luego Einstein lo mejora. ¿Está bien? Listo, perfecto. A ver, ¿cómo surge la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento surge como fuerzas o como oposición al movimiento, pero con superficies ásperas, superficies rugosas. Cuando son, como por ejemplo, si tú caminas, estás caminando fuera de tu casa en la pista, es muy rugoso, ¿sí o no? Ahí se genera fuerza de rozamiento. Pero yo te propongo, anda, camina a una pista de hielo. Es más complicado, no hay rozamiento, e incluso es casi difícil poder caminar sobre él. ¿Sí? La fuerza de rozamiento se genera en superficies rugosas, como oposición al movimiento. Dime, dime, Johan. Si desean, es más fácil activar su micrófono, pueden hacerlo, no hay problema. La fuerza de fricción se genera cuando haya dos superficies muy rugosas. Por ejemplo, la lija pasando en la pista. Ponte a lijar la pista, a ver, vas a encontrar bastante oposición. ¿Cierto? Ya, eso vamos a llegar, a eso vamos a llegar, no te preocupes, Ángela, eso lo vamos a explicar ahorita. Todavía estamos empezando. ¿Listo? Ahorita vamos a explicar eso. Muy bien. Entonces, la fuerza, bueno, ya mencionamos, ustedes lo vieron, chicos, y indica que es una cantidad vectorial. ¿Qué indica que sea una cantidad vectorial? Indica que tiene que tener una dirección, una magnitud, un sentido. O sea, es un vector. Ya sabemos que es un vector también. ¿Cómo se genera o qué tipos de fuerza hay? La fuerza va a haber dos tipos de fuerza. ¿Por qué? Porque como es la encargada de medir el grado de interacción, hay dos tipos de interacción, que son por contacto o por distancia. Observen, por favor. Una interacción por contacto es cuando los dos cuerpos se encuentran juntos. Uno efectuando justo la fuerza sobre otro. ¿Sí? Interacción por contacto. Y la otra es por distancia. Por ejemplo, el imán que atrae a una tachuela metálica sin necesidad de estar en contacto. ¿Listos? Por contacto, por distancia. Entonces también hay fuerzas generadas o que miden la interacción por contacto y hay fuerzas que miden la interacción a distancia. ¿Está bien? Entonces ya te mencioné que es una cantidad vectorial, necesita ser dibujada como un vector, necesita colocar sus elementos también del vector, o sea que son la magnitud, la dirección y el sentido. Y es muy importante que ustedes dibujen ello. En la siguiente clase, ya del tercer bimestre, vamos a trabajar específicamente con puras fuerzas y hay que saber dibujarlas. Por ahora solamente vamos a aprender a reconocerlas y qué fuerzas hay. Y la fuerza es como es una magnitud, necesita su unidad. En el sistema internacional es el Newton. ¿Por qué? Pues en honor a Newton que planteó las tres leyes, ¿no? En honor a él se le crea la unidad de Newton. Toda fuerza se expresa en newtons. Por ejemplo, si yo quiero expresar una fuerza cualquiera, tendría que decir, si quiero que tenga módulo 50, sería 50 newtons. Y además su dirección. Puede ser, tal vez, o su sentido, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, inclinado, ¿no? O diagonalmente, pero debe tener un sentido. ¿Está bien? Listo, a ver. Sí, puede. Fuerza de interacción y por contacto. No, pues no pueden estar juntas. ¿Cómo podríamos tener una interacción a distancia y interacción a contacto? Wow, sería algo, no se me ocurre, no. Yo creo que no. Porque o vienes por contacto o vienes por distancia. No pueden estar las dos juntas. ¿Esto? No podría. Muy bien, pero sí, buena pregunta. Entonces, como ya sabemos que es una fuerza, ahora vamos a ver cuáles son las fundamentales, las que nos va a servir a nosotros, tal vez, para ver con qué fuerzas vamos a trabajar en el tema que viene. ¿Listo? Si una persona levanta un imán, claro, la persona al levantar un imán ejerce una fuerza, pero es la persona entre el imán y la fuerza. Ahora, que la fuerza del imán o que el imán genere interacción a una tachuela, sí, está bien, pero ahora yo te pregunto, la persona está ejerciendo contacto al imán, pero el imán está ejerciendo una interacción a una tachuela. Ya la persona no tiene nada que ver con la tachuela. ¿Está bien? Así es que no saldría. Hay que tener en cuenta esto, no hay que mezclarlo. ¿Está bien? Claro, la persona con el imán sí tiene fuerza por contacto. Y el imán con la tachuela a distancia. Pero esas son fuerzas diferentes. Van a ser fuerzas diferentes, no son las mismas fuerzas. La fuerza solamente hay que medirlo como la interacción entre dos objetos, ¿está bien? O más, pero siempre estudiando a uno solo. No puedes estudiar a tres objetos juntos, solo estudias uno.
Eso lo vamos a ver en el siguiente tema cuando hagamos lo que corresponde al diagrama de cuerpo libre. Tú vas a tener que hacer el estudio de un solo cuerpo, o bien de un solo cuerpo o bien de un sistema. Pero cuando tú trabajas con un sistema no puedes tomar en cuenta las fuerzas internas, sino las que están afectando a él. Por eso el estudio de las fuerzas, por ahora solamente estamos tratando de reconocer qué fuerzas hay. Luego vamos a plantear cómo vamos a estudiar estas fuerzas que tenemos que tener en cuenta y a quién tenemos que tener en cuenta para realizar el estudio. ¿Está bien? Ya, a ver, si la persona quiere quitar, dice, un objeto que fue atraído por imán, está haciendo una interacción o con contacto. Porque la persona no puede extraer, o una persona puede jalar una tachuela sin estar en contacto con él. No puede. Tiene que tener contacto con ella para poder sacarlo. ¿Está bien? Pues claro, hay una interacción, hay dos interacciones a distancias. ¿Por qué no se mueve la tachuela? Porque la tachuela está bajo el efecto de dos fuerzas. Y esas fuerzas se van a anular, ¿cierto? Se anulan, exacto. Y como se anulan, entonces el cuerpo se queda estático. ¿Está bien? Pero date cuenta que estás analizando. ¿A quién estás analizando? ¿Estás analizando a los imanes? No. Estás analizando a la tachuela. ¿Está bien? Estás analizando al clavo. Como tú analizas al clavo, te vas a dar cuenta que esas fuerzas se anulan. Pero si tú analizas al imán, el imán solamente ejerce una fuerza al clavo, ¿no? O sea, por eso digo, depende bastante de qué cuerpo es el que tú vas a analizar. O sea, si vamos a realizar un estudio de fuerzas, estudien por favor solo a un solo cuerpo, ¿ya? Pues si no existiría, no podrías caminar. Si no existiría la fuerza de fricción, chicos, no podrían caminar. Porque este rozamiento hace posible de que tú no te caigas, ¿sí? Si no existiría fuerza de rozamiento, también las cosas empezarían a moverse por sí solas. La fuerza de rozamiento es importante para que tal vez puedas construir, digamos, porque algunos construyen en algunas superficies, ¿no? Como una montaña, en superficies inclinadas, pues gracias a la fuerza de gravedad. Perdón, la fuerza de rozamiento. Sí, exacto. Solamente quedaríamos con la gravedad. Ahorita vamos a explicar sobre esas fuerzas. ¿Listo? Bien. Entonces, te mencionaba sobre las fuerzas fundamentales. Las primeras fuerzas fundamentales que vamos a trabajar es las fuerzas gravitacionales. Observa, por favor, y esto anótalo bien. Fíjate cómo se generan las fuerzas gravitacionales y de qué depende. Esta fuerza, que es de atracción, observa, lee bien, es atracción entre dos cuerpos, ¿debido a quién? Debido a sus masas. Quiere decir que si dos cuerpos tienen masa, entre ellos van a existir una fuerza gravitacional. Pregunta, ¿tú tienes masa? ¿Tienes masa? Sí, ¿cierto? Sí. Cuando tú estabas en el colegio, te sentabas en una carpeta de A2. ¿Tu compañero también tenía masa? ¿Sí o no? Sí, también, claro que sí. Pregunta, si la fuerza gravitacional se genera entre dos cuerpos debido a sus masas, o sea, quiere decir que entre esos dos compañeros había una atracción, ¿sí o no? Sí, obviamente. Entre ustedes que se sentaban juntos siempre ha habido una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción es la fuerza gravitacional. Y tú dirás, profe, ¿pero por qué? Yo nunca he sentido que me atraía. O sea, estoy hablando en función a que haya algo así como el imán y el clavo, ¿no? No se sentía. ¿Por qué no se podía sentir eso? Porque resulta que así como ustedes, hay una atracción entre ustedes, también otras personas que están fuera de ustedes también los atraen. Entonces todas esas fuerzas se van a eliminar, se van a compensar. Y además, las masas que ustedes tienen son muy pequeñas. Ahorita vamos a ver más adelante, justamente cuando Newton plantea la ley gravitacional, cuál es la ecuación de la fuerza gravitacional. Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Pero lo que sucede, sí, la fuerza gravitacional entre dos cuerpos, esa es. Es la fuerza que genera dos masas. Además, ¿por qué no sienten esa fuerza de atracción entre los cuerpos? Lo que pasa es que hay un cuerpo mucho más grande que atrae a los dos y que hace que esas fuerzas pequeñas o esa fuerza que ustedes generen entre dos cuerpitos, entre dos personas, sea casi que no se sienta. Es muy pequeña que no se va a sentir. La Tierra, exacto. La Tierra, el planeta donde estamos, es una masa enorme. Comparado con una persona, pues miren, es bastante grande. Por lo tanto, la Tierra lo que hace
es generar una fuerza gravitacional muy grande, que hace ver a esa fuerza de atracción entre esas dos personas muy pequeñita. Por lo tanto, no se siente. ¿Está bien? No te preocupes. Cada vez que vayas ingresando, yo te voy a seguir aceptando. Igual estoy grabando la clase, la vas a poder ver en algún momento. O si ingresas, si tienes preguntas, no hay problema, yo te voy a responder. Sí, por eso. Bueno, es que la fuerza gravitacional es generado no solamente en la parte interna. La fuerza gravitacional, estamos ahorita hablando internamente, entre las tierras, ¿cierto? Entre las personas que estamos dentro de la Tierra. Pero a eso iba, que la fuerza gravitacional, como depende de dos cuerpos entre masas, no solamente son entre cuerpos pequeños. En el espacio, la Tierra, los planetas que están alrededor de él, el Sol, la Luna, tienen masa. ¿Está bien? Entonces, como tienen masa, también generan fuerzas gravitacionales. Entre todos los planetas también hay fuerza gravitacional. Por eso es que la Tierra y el Sol giran, la Tierra está girando en torno al Sol mediante una trayectoria elíptica. ¿Te das cuenta? Debido a la atracción que tiene. ¿Sí? Si no hubiese atracción, entonces el Sol estaría viajando por cualquier parte. ¿Sí? Ya. A ver, preguntas. ¿Por ahí hay algunas preguntas? Sí, voy a responder algunas preguntas que están haciendo. A ver. Para el examen bimestral vienen los tres últimos temas. Ya, a ver, pues hay ciertos lugares en que se ignora en el espacio. Sí, claro. Lo que pasa es que ahorita vamos a explicar con la fuerza de gravedad. Sí, a ver. En el espacio no hay gravedad. Ya, ahorita explico sobre eso. Vamos a tener unas cosas así. A ver. Ya. Mira. Como estamos mencionando, la gravedad va a depender del cuerpo donde tú. Sí, contando este tema, claro que sí. El examen bimestral viene los tres últimos temas contando pues, ¿no? A ver, en el espacio no hay gravedad porque todos los cuerpos se están eliminando. O sea, todas las fuerzas que existen entre ellas se eliminan. Si tú te ubicas, por ejemplo, alguien se ubicase acá, mira. A ver, imagínate que acá tú decides ir y te pones acá en el medio de ellos dos. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, mira, si tú estás por acá, la Tierra va a ejercerte fuerza gravitacional y él también. Tu masa es muy pequeñita, por lo tanto, prácticamente la fuerza gravitacional no vas a sentirla. ¿Por qué? Porque ambos van a caerte con una intensidad y tu masa es muy pequeña. Por lo tanto, por eso es que casi que no se tiene, no hay fuerza de gravedad en el espacio. ¿Está bien? Sí, así que eso es por eso que muchos en el espacio, cuando una persona se pierde en el espacio, empieza a flotar en él y no va y viaja sin rumbo, ¿no? No va a poder trasladarse. ¿Por qué? Porque no hay, su masa es muy pequeña y además otros cuerpos lo están atrayendo haciendo anular las fuerzas. ¿Sí? A ver, por ahí había una pregunta. ¿Cómo afecta la luna a las olas? Bueno, eso ya de la luna, eso es otra cosa, no te podría responder. Ya, a ver. Entonces, te decía, debido a que hay fuerza gravitacional entre los cuerpos del espacio o del universo, es que se generan las trayectorias. ¿Está bien? Bueno, no es la más débil, pero tampoco es la más fuerte. La fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional no es la más fuerte. Date cuenta que depende de qué bastante, depende de las masas, ¿no? Para tener una fuerza de gravedad muy fuerte, necesitamos tener masas muy fuertes. ¿Cuál es la más fuerte y cuál es la más débil? Ya, ahorita vamos a ver cuál es. Estamos recién en la primera, son 5, son 4 que vamos a estudiar. Así que no te preocupes, van a haber más preguntas. Entonces, les decía, la fuerza gravitacional, chicos, genera la atracción por la masa. Vamos a dejarlo. Ahora, en el caso particular de la Tierra, cuando estamos en la Tierra, internamente la Tierra, lo que estamos mencionando, esa fuerza de atracción que genera la Tierra a todos los cuerpos se va a llamar peso. ¿Está bien? Muchos de ustedes tal vez han dicho, ¿peso? ¿Por qué? Si yo cada vez que quiero ir a saber, quiero ir voy a la señora, al señor, donde se calcula, donde voy a subir a la balanza, exacto, así dices, pues peso, ¿no? Voy a ir a pesarme. Pero eso es lo que normalmente confundimos, la masa y el peso, ¿no? Pero se recuerda que son diferentes. También lo mencioné, creo, en alguna oportunidad. Tú no vas a pesarte a la balanza.
O sea que lo que pasa es que la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra a todo cuerpo, la fuerza gravitacional que ejerce toda la Tierra a todo cuerpo dentro de él o en su vecindad, se llama peso o fuerza de gravedad, como lo vamos a ver en un momento también. ¿Listo? Pero la diferencia es que muchos lo confunden, piensan que masa y peso es lo mismo, pero no es así. La masa es una cantidad escalar, o sea, solamente necesita ¿qué cosa? Su magnitud y su unidad. Por ejemplo, tu masa puede ser 56 kilogramos, pero tu peso no es él, ¿cierto? El peso es una magnitud vectorial, exacto. El peso es la fuerza de gravedad. Exacto, muy bien. El peso o fuerza de gravedad, él va a ser 560 newtons. Ahorita también lo vamos a ver cómo se obtiene este valor. ¿Listo? Yo sé que ustedes lo conocen, así que vamos a avanzar un poco más rápido. La unidad de la masa es kilogramos y la del peso, por ser una fuerza, es el newton. ¿Sí? La masa no depende de la aceleración de la gravedad, pero el peso sí. Por ejemplo, si tu masa fuese 40 kilogramos, acá en la Tierra, tu fuerza de gravedad o tu peso es de 400 newton, digamos, acá en la Tierra. Pero ¿qué pasa si tú vas a la Luna? En la Luna, tu masa es 40 kilogramos, pero tu peso ya no es 400. Tu peso será, normalmente la aceleración de la gravedad en la Luna es casi la sexta parte, la cuarta parte de la gravedad de la Tierra. Entonces, digamos que sea la cuarta parte, o va a salir más o menos como 2, y algo. O sea, tu peso va a ser como 80, vamos a ponerle 80 newtons más o menos. No es tan seguro. ¿Listo? Exacto. Mientras que la masa es constante. Esto pertenece a una propiedad del cuerpo, de todo cuerpo, puede cambiar. El peso sí. El peso sí cambia. ¿Está bien? El peso va a cambiar dependiendo de la aceleración de la gravedad. ¿Ya? O sea, dependiendo del cuerpo que lo atraiga. ¿Sí? Entonces la masa no cambia, pero el peso sí. Exacto, no todos los planetas tienen la misma gravedad que la Tierra. En la Luna la gravedad es menor, por eso a veces los astronautas que viajan a la Luna tienen que ir con equipamiento especial para que no sientan, porque si no, o incluso hasta con esos elementos, ellos pueden dar grandes saltos, mientras acá tú a lo mucho te puedes elevar 1 metro, 2 metros, allá puedes llegar a elevar 3 metros, 4 metros de altura, o sea, prácticamente estás flotando. ¿Está bien? Listo. Entonces, esa es la diferencia entre la masa y el peso. ¿Sí? Entonces ya quedó claro un poco sobre la fuerza gravitacional. Pasemos a ver ahora la siguiente fuerza, que son las electromagnéticas. Hay algunas fuerzas que solamente las vamos a mencionar, no vamos a tener mucho, no vamos a concentrarnos muchos en él porque no es muy relevante. ¿Listo? La gravedad del Sol es mayor a la gravedad de la Tierra. Ya, pero escúchame, no te confundas, escúchame. Cuando hablamos de la gravedad, es de algo que esté dentro, o sea, dentro del planeta. Claro, obviamente tú dirás, la gravedad del Sol es mayor. Por eso, si una nave espacial se acerca al Sol, se está acercando, el Sol lo atrae, y hay naves o hay cuerpos que son atraídos al Sol. Cuando pasan muy cerca al Sol, son atraídos muy rápido y se queman, ¿no? O sea, desaparecen los cuerpos. Pero ¿por qué es que el Sol no atrae a la Tierra? O sea, con esa misma intensidad. Porque la distancia entre el Sol y la Tierra es muy grande. ¿Sabes cuánto es la distancia de la Tierra al Sol? Creo que es más grande. Imagínate el radio, el diámetro de la Tierra, pues 1.000.000 de veces, o hasta más. La distancia entre la Tierra y el Sol se mide en años luz. Es muy grande. Exacto. Entonces, para que lo atraiga, es igual. La Tierra también atrae a los cuerpos que están alrededor de él, como la Luna. La Luna está alrededor de la Tierra, ¿cierto? Entonces, así es algo parecido a de los imanes. Cuando tú acercas un cuerpo que está bien lejos del imán, no vas a sentir esa atracción. Pero cuando lo acercas un poco, ya sientes esa atracción con mayor intensidad, ¿cierto? Muy bien, ahí está, perfecto. Has googleado muy bien, Wikipedia, con tal que no sea, porque a veces esos datos de Wikipedia son más falsos, ¿ya? Así que no es confiable. Ya, muy bien, continuamos entonces. Listo.
Mencionábamos que el otro tipo de fuerzas son las electromagnéticas. Estas fuerzas electromagnéticas, chicos, se generan con cargas eléctricas. Pueden ser en reposo o pueden ser en movimiento. Ejemplo, los truenos, ¿sí? Los relámpagos. También son fuerzas que se generan como a partir de cargas eléctricas, que están en este caso en movimientos. ¿Sí? Ya, la parte que se ha traído. Sí. A ver, entonces, algún tipo de fuerzas también, o en qué elementos más encontramos a las fuerzas electromagnéticas, por ejemplo, en los cuerpos sólidos o en los cuerpos líquidos, en el hielo, o tal vez en el agua, ¿no? Hay fuerzas electromagnéticas. Las moléculas de agua están formadas también por fuerzas electromagnéticas. ¿Listo? Bien, ahora veamos por acá. Justo me preguntaste sobre una fuerza muy débil. La fuerza nuclear débil, por ejemplo, es esta de acá. Es la fuerza que se genera por la desintegración de los rayos beta, o también cuando se extrae un electrón del núcleo. La extracción de un electrón es una fuerza muy débil, ¿no? Estas fuerzas que están acá son de corto alcance y también explican la existencia de la radiación. Por ejemplo, alguna vez tú te has ido a sacar una placa, ¿cierto? O bueno, no sé si alguien habrá ido al dentista a sacarse una placa de hueso o de algo por ahí. Entonces, esta radiación, la radiación que pasa, o cómo se generan estas placas, pues a ti te lanzan, así, electrones, hacen desprender radiación. Esa radiación atraviesa la parte de tu cuerpo que vas a sacar la placa, pero esta radiación lleva fuerza. Tú no lo sientes, ¿cierto? ¿Tú sientes cuando la radiación pasa por tu cuerpo? No se siente, ¿cierto? Pero sin embargo, estas chocan con la plaquita que están ahí en ese objeto, choca, y al chocar genera fuerzas que pues genera ese dibujo, esa imagen que tú tienes ahí. O sea, a pesar que no lo sientes, hay fuerza, pero es muy pequeña. Por eso digo que es muy débil, no se siente. ¿Está bien? Pues de esta manera más o menos entendamos la fuerza nuclear débil. ¿Cuál es la fuerza más fuerte que me preguntaste? Acá está, la fuerza nuclear fuerte. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el núcleo atómico. En el núcleo atómico. O sea, quiere decir que están uniendo a los elementos del núcleo atómico. ¿Quiénes son esos elementos del núcleo atómico? Del núcleo atómico, perdón. Son los protones y los neutrones, o también conocidos como hadrones. Entonces, ¿cómo sabemos que esta fuerza es muy fuerte? Intenta separar el núcleo atómico. Intenta separar ese núcleo atómico. Por más que sean muy pequeños. ¿Tú alguna vez has visto el núcleo atómico? No. Ni lo vas a ver. No creo, a menos que por imágenes, ¿no? En alguna imagen. Pero no lo vas a ver. Entonces, sí, claro que sí se puede separar. Pero mira. ¿Agua? ¿Para qué quieres agua? Peor, en el agua no sabe. Claro, así, exacto, muy bien. Muy bien. Entonces, lo que va a ocasionar al separar el núcleo atómico, mira, tú no lo vas a poder separar ni con tus manos. Exacto, tiene que haber una fuerza externa que va a lograr separar. ¿Qué es lo que va a generar? Cuando tú logras separar el núcleo atómico, lo que vas a generar es esto, mira. ¿Viste? ¿Viste qué generaste? Exacto, generas energía. Generas energía. Y esta energía que tú vas a lograr obtener después de separar el núcleo atómico es muy enorme. Es muy enorme. Es lo que conocemos nosotros como las fuerzas o las bombas atómicas. Esta es la demostración de cuán fuerte es la fuerza que une al núcleo atómico. Porque si yo separo el núcleo atómico y no genera nada, pues es porque no hay fuerza. Pero si yo lo separo y logro una gran explosión, exacto, porque la energía está concentrada ahí en esas fuerzas, entonces se libera al ser separado y pues sale una enorme explosión, ¿cierto? ¿Cuál es el núcleo atómico que mayor energía libera? La fuerza más débil es esta, la fuerza nuclear débil. A ver, ¿cuál sería el núcleo atómico? ¿Aparece un árbol? No, es una explosión. Ya, ¿pero de qué? Recuerda que tú vas a separar un núcleo atómico. ¿De qué elemento tendrías que separar su núcleo atómico para generar la más grande explosión? ¿Sabe? O sea, mejor dicho, ¿cuál es la bomba atómica más fuerte que hay?
¿Cuál es la bomba atómica más fuerte que hay? ¿Alguien ha escuchado hablar de las bombas atómicas? La más fuerte es la bomba H. ¿Sabes por qué H? Porque es la bomba de hidrógeno. Excelente, muy bien, Alejandro. Es la bomba de hidrógeno. Así es. Si tú intentas separar los átomos que están unidos, o perdón, los protones y neutrones que están dentro del átomo del hidrógeno, vas a generar la bomba atómica más potente que hay. Es la más potente hasta el momento. Obviamente ya me imagino que ya tendrán descubierto algo más potente que él, ¿no? Y hasta que no lo veamos no podemos conocer. Por ahí seguro nos dirán, pero hasta ahora es la más fuerte. La bomba H, la bomba de hidrógeno. ¿Está bien? Es la bomba más potente que hay. ¿Por qué? Porque la fuerza que une el núcleo atómico del hidrógeno es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Listo? La distancia de separación entre sus elementos, entre los elementos del núcleo atómico en este caso, el hidrógeno, es de 10 a la menos 15 metros. O sea, es bien cerquita. Ya, claro, por eso, pero es la separación, pues es la separación de los átomos, de eso estamos hablando. ¿Sí? Hay que separar los átomos. Solo cuando separas el núcleo atómico vas a lograr o vas a comprobar, mejor dicho, la gran fuerza, la enorme cantidad de fuerza que hay, que es la que está uniendo a los átomos. ¿Listo? O sea, la fuerza más fuerte es la fuerza que mantiene unida al núcleo atómico. Esa es la fuerza más fuerte que hay. ¿Está bien? ¿Cómo compruebas? Pues desintegra, rompe esa fuerza. Al romper esa fuerza, genera bastante energía. Es la forma de comprobar. Pero la fuerza más fuerte que hay es la fuerza que está uniendo al núcleo atómico. ¿Está bien? Listo. Tampoco vas a poder, no lo vas a poder hacer porque con las manos nadie lo puede hacer. Mucho menos vas a poder encontrar un átomo. ¿Cómo encuentras un átomo? ¿Cómo cogen un átomo con las manos? Imposible, ¿sí o no? No se puede. Eso se hace solamente en experimentos de laboratorio. Por eso es que es ahí, en experimentos de laboratorio, donde salen todo esto. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, estas han sido, chicos, las 4 fuerzas más usuales en la naturaleza. ¿Ya? Ya vimos entre cuáles son las más débiles y las más fuertes. Y por ahí algunas que pueden están en el rango intermedio. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que estas fuerzas que están acá van a ser muy utilizadas en la mecánica. Cuando hablamos de mecánica estamos hablando del movimiento de los cuerpos. ¿Está bien? Entonces, son algunas de estas, pero lo vamos a utilizar en un punto de vista ya seleccionándolas para nuestro estudio del tema siguiente, que es la estática. El primero de ellos es la fuerza de gravedad. Ya lo hemos mencionado hace un momento, hemos explicado qué es el peso, qué es la fuerza de gravedad, o sea que es lo mismo al final, y cómo se diferencian de la masa. ¿Está bien? Todo cuerpo dentro de la Tierra tiene peso o fuerza de gravedad, porque es la fuerza que va a traer la Tierra a ese cuerpo. ¿Cómo se dibuja? Se dibuja o se grafica como una flecha hacia abajo. ¿Está bien? Hacia abajo, siempre apuntando hacia el centro de la Tierra, y que tiene que estar relacionada con la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Sin importar dónde esté el cuerpo, mira, puede estar en el aire, puede estar sobre la Tierra, no importa dónde se encuentre, todo cuerpo tiene una fuerza de gravedad. Todos tenemos fuerza de gravedad. ¿Sí? Se nota más cuando el cuerpo está suspendido en el aire, porque no hay nada que contenga, que cuando está en el piso, ¿no? Si está en el piso, igual tiene peso, no desaparece. Solo que tal vez esta fuerza acá se está contrarrestando. Y ahorita vamos a ver ella con qué fuerza se contrarresta. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Ya lo conoces. Es masa por la aceleración de la gravedad. Eso quiere decir, por ejemplo, que si tu masa fuese de 64 kilogramos, tu peso saldría de 640 newtons. ¿Está bien? Ya que la masa se mide en kilogramos, la aceleración de la gravedad es en metros por segundo al cuadrado y vale 10, hemos dicho por fines prácticos, pero porque no es 10. La fuerza de gravedad en sí es 9,8. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Va a cambiar incluso donde te encuentres. Si tú te encuentras en los polos, es mayor, y si te encuentras en la línea ecuatorial, es menor. ¿Listo? Entonces también va a cambiar, no siempre es un valor constante. Puede ser 9,81, en otros puede ser 9,79. Entonces tampoco es constante. Pero nosotros para fines prácticos lo redondeamos a 10. ¿Sí?
Masa, peso. No te confundas, uno conlleva al otro, pero no son lo mismo. La siguiente fuerza que vamos a ver también más adelante es la fuerza de tensión. ¿Dónde se genera la fuerza de tensión? Esta se genera en el interior de cuerdas, de hilos, de cables, de alambres, y son de carácter electromagnético. Por favor, anota esto, es muy importante que lo anotes porque va a venir. ¿Está bien? Carácter electromagnético, la fuerza de tensión. Ya sabes cuáles son las fuerzas de tipo electromagnético, ¿sí o no? Ya está. Pues la fuerza de tensión, es una de carácter electromagnético. ¿Dónde encontramos? Como te mencioné, en cuerdas. ¿Qué sucedería, por ejemplo? A ver, si yo tengo, mira, tengo un pequeño bloque, una pesita, ato una cuerda a ella y yo por el otro extremo empiezo a levantar. ¿Qué sucede con la cuerda, dime? ¿Cómo se coloca, cómo se pone la cuerda? Normalmente la cuerda es así, ¿no? Así. La cuerda es así. Ya está. Pero ¿qué pasa si por acá ato ese bloquecito, esa pesita, y por acá en cambio lo sujeto con la mano? ¿Qué pasa con la cuerda? ¿Mm? Ya, muy bien, hay tensión, claro que sí. También los músculos, exacto, la cuerda se pone tensa. En los músculos del brazo también hay, los tendones son como elásticos, se ponen tensos también. Por eso cuando tú haces mucho ejercicio, por ejemplo, ya sea con la mano, con los pies, por ejemplo, ponte a hacer saltos nada más, sentadillas, tu pierna. Tócalo ahorita, va a estar medio suave, ¿no? Relajado. Te pones a hacer ejercicios, vuelve a tocarlo y vas a sentirlo duro, porque se han puesto tensos, se han estirado. Lo mismo pasa acá con las cuerdas, se ponen tensos, se pone rígido. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede internamente de esa cuerda? Para saber qué se aparece, qué sucede internamente, hacemos un corte imaginario. Hacemos un corte imaginario y notamos, sí, va a verte, que internamente los cuerpos van a querer permanecer juntos. No van a querer separarse. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿pero quién está separando? Es que esta pesita está jalándolo hacia abajo y tú lo estás jalando hacia arriba. Estás queriendo estirar a la cuerda. Estás queriendo romperlo, separarlo. Pero internamente las fuerzas de esta cuerda no quieren. Quieren permanecer juntas. Por eso es que aparece la fuerza de tensión. ¿Cómo se grafica? ¿Cómo se grafica esa fuerza de tensión? Bueno, está un corte imaginario y la fuerza de tensión, chicos, siempre se tiene que dibujar apuntando hacia ese corte. Mira. Apuntando hacia ese corte. Así. Ahí está la tensión. La tensión que ejerce la cuerda a la mano y la tensión que ejerce la cuerda a la pesa. Siempre apuntando hacia el corte. Esto lo vamos a ver la siguiente clase con mayor detalle. Estas cosas que estamos mencionando ahora, solamente estamos indicándolas y conociéndolas. ¿Sí? Sí, va a haber test de todo lo que estamos hablando. Por eso es que tienes que ir tomando tus apuntes, ¿sí? De todo lo que te he mencionado. Bien. Ahora, esta fuerza, o qué sucede cuando a ti te mencionen que es una cuerda ideal. Una cuerda ideal significa que no tiene masa. Los cuerpos ideales no existen. Es una idea nada más. ¿Está bien? Pues se llaman ideales. ¿Sí? Ya está. Además, en una cuerda, la tensión es la misma en cualquier punto. O sea, si yo me encuentro acá hay una fuerza de tensión, acá también va a ser la misma, acá la misma, acá la misma, y en todo va a ser la misma. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar, como te menciono, más adelante con mayor detalle. Sigamos. A ver, la siguiente fuerza es la fuerza normal. La fuerza normal, o anótalo por favor, se origina por el contacto entre dos superficies o cuerpos. Por ejemplo, tú estás sentado ahorita sobre tu silla, tal vez estás echado sobre tu cama, no lo sé, pero entre ustedes dos hay una fuerza normal. ¿Por qué? Porque están en contacto. Solamente generan cuando están en contacto. Mira por acá, si yo apoyo un cuerpo sobre una superficie, entonces esta superficie genera una fuerza normal a este bloque. ¿Está bien? Esta pista genera una fuerza normal a este bloque. Y también este bloque va a generar una fuerza normal a esa pista. O sea, la fuerza normal es generada por ambos. ¿Está bien? Esta es la fuerza de la pista o del piso sobre el bloque y esta es la fuerza del bloque sobre el piso. Pero para que se genere, vuelvo a repetir, tiene que haber contacto. Si no hay contacto, no hay fuerza normal. ¿Está bien? Sigamos. Ahora sí. Vamos a volver a repetir con respecto a las fuerzas normales. Por ejemplo, vamos a dibujar algo acá. Mira, observa. Yo tengo un bloque de esa forma y tengo un bloque de esa manera.
Entonces, acá entre esos dos cuerpos hay fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal que le ejerce el bloque de color verde al cuerpo de color azul es esta de acá. Esta es la fuerza normal que genera el bloque verde al color azul. ¿Y cuál es la fuerza normal que genera el bloque azul al de color verde? Es esta de acá. ¿Está bien? ¿Te das cuenta? Las dos, o sea, los dos cuerpos ejercen fuerza normal. Esa fuerza normal, además, para adicionar, es que son fuerzas perpendiculares. Ingresan de forma rectilínea a los cuerpos. ¿Está bien? Ya está. Entonces, acá lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Primero, que los dos ejercen fuerza normal. No es solo una, pero tú dirás, profe, pero por no haber hecho problemas si solamente se dibuja una. Porque vuelvo a repetirte, el análisis es para un solo cuerpo. Eso lo voy a dejar bien claro en la siguiente clase. Por ahora, hay que tener en cuenta las fuerzas normales. ¿Cómo son? Son perpendiculares, se generan por el contacto entre dos superficies o cuerpos, ¿sí? Y además generan los dos. Cada uno de ellos genera una fuerza normal al otro. ¿Está bien? No es que uno solo genera fuerza normal, los dos se generan. ¿Por qué? Porque al final esas fuerzas se contrarrestan, pues. Y es como si no estuviesen. Son fuerzas internas que se generan por el contacto que hay entre los cuerpos. ¿Está bien? Sí, esta fuerza es muy común. Tú ponte de pie. Generas fuerza normal. El piso te está generando fuerza normal a ti. Y tú le estás generando fuerza normal al piso. Te sientas, también. Te apoyas en la pared, también, fuerza normal. Tu mouse que estás agarrando tal vez, está sobre tu escritorio, fuerza normal. Tu celular que está apoyado sobre la mesa, fuerza normal. En todo lo donde haya contacto, fuerza normal. ¿Listo? Tú vas y abrazas a tu mamá, a tu papá, fuerza normal. Superficies en contacto, fuerza normal. ¿Está bien? Listo. Perfecto, entonces. Ahora vamos a hablar acerca de las leyes de Newton. Con esto vamos a culminar el tema del día de hoy. Lo vamos a ver a través de un video. Por favor, 4 minutos para el video y luego pasamos a hacer nuestros ejercicios. Lo que se pone tenso son tus brazos. Sí, lo que se pone tenso. Ya, vamos a ver un video 4 minutos y habríamos culminado con la clase. Bueno, nos faltaría resolver las preguntas de la clase. Vamos a hacerlo en 30 segundos por pregunta, creo. Si todo está claro. ¿Listo? Así que atento por favor al video. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones... Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero, veamos las 3 leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él.
Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti. Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas cuatro leyes ha permitido desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Muy bien, sí, así es. Científicos, Para muchos científicos, Isaac... Listo. Uy, disculpa. Bien, entonces, pues sí, eso sería todo con respecto al tema de hoy. Pero vamos a resumirlo, ¿sí? Vamos a resumir un poco, por favor, antes de terminar. A ver, por acá. Para muchos científicos... Ya, acá está. Bien, solo para culminar esta parte, para poder aclarar, el video sí, ha sido bonito el video. Espero que haya quedado claro, pero solamente vamos a considerar, chicos, por ahora,
dos leyes nada más, la primera y la tercera. La segunda no la vamos a considerar, eso lo vamos a ver en un tema aparte, que viene después de estática, que es dinámica. Es una ley un poco más compleja. Los ejercicios son pura teoría, es pregunta y respuesta nada más. Entonces, la primera ley es la de la inercia, es la que te había comentado en un inicio. Si tú dejas tu lapicero en tu escritorio ahí en reposo y no hay fuerzas externas, él nunca se va a mover por sí solo. Tiene que haber una fuerza externa para que ocasione o genere el cambio de su estado. ¿Está bien? La tercera ley, en cambio, es la fuerza de acción y reacción. Toda causa genera un efecto, ¿no? Es lo que muchos lo expresan, y hay muchas maneras, incluso un poco alegres de poder entender esta ley. ¿Listo? Un ejemplo, por ahora, mira, tú agarras un martillo y golpeas una superficie. ¿Qué sucede? El martillo también sale disparado para arriba. ¿Sí? Tú ejerces una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo también te ejerce la misma fuerza, pero en sentido contrario a ti. Esta tercera ley es muy usado cuando alguien quiere hacer despegar una nave. Las naves espaciales van a despegar gracias a que se genera o a que existe la tercera ley de Newton. ¿Está bien? ¿Listo? Perfecto. Muy bien, chicos, con esto, como te menciono, habríamos terminado y pasaríamos a hacer los ejercicios o los ejemplos, ¿no? Que son más que nada fuerzas o respuestas teóricas, nada más. Bien, 2 minutos para culminar esto. Sí, algo así con un pequeño rebote. 2 minutos para terminar esto y pasamos al test. A ver, pregunta número 1, dice, las fuerzas presentes en cuerdas o cables se conocen como, ¿cómo se conoce, chicos? Las fuerzas están en cuerdas o cables, fuerzas de tensión. Muy bien, excelente, fuerza de tensión. ¿Listo? Fuerza de tensión. La fuerza de tensión es la que va a estar presente en los cables o en las cuerdas. Siguiente pregunta, mira. La fuerza que encontramos debido al contacto entre dos cuerpos se conoce como, te dije que anotes, ¿no? ¿Qué fuerza es la que está como contacto entre dos cuerpos? Fuerza normal. Excelente, muy bien, chicos, fuerza normal, así es. Y esta fuerza normal a su vez es perpendicular entre los dos cuerpos. ¿Está bien? A ver, un momentito. Ya está, listo. Ahora sí. Siguiente pregunta. La Tierra ejerce atracción hacia dos. Sí, la fuerza normal es siempre perpendicular a la superficie de contacto. ¿Sí? Siempre a la superficie de contacto. Listo. A ver, la Tierra ejerce atracción hacia otros cuerpos en su vecindad debido a su gran masa. Esta fuerza recibe el nombre de fuerza de gravedad. ¿Está bien? Fuerza de gravedad. No se confundan con la aceleración de la gravedad, que es otra cosa. ¿Sí? Es la fuerza de gravedad. 4. La interacción entre dos cuerpos puede ser de dos tipos, hemos mencionado. ¿Cuáles son? A ver. Por contacto, te ayudo, por contacto o a distancia, ¿cierto? Listo, ahí está. Exacto, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. Puede ser por contacto o a distancia. Estos son dos tipos. Muy bien. Siguiente pregunta. Las fuerzas son cantidades físicas. ¿De qué tipo son? Son cantidades físicas vectoriales, ¿cierto? Vectoriales. ¿Por qué? Porque se tienen que, o son representadas con un vector. Tienen módulo, tienen dirección y tienen sentido. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Pregunta 6. La masa es una cantidad física, pero ¿qué cantidad es? Cantidad. Lo que no es vectorial es, exacto, escalar. ¿Qué significa escalar? Que solamente tiene su magnitud y su unidad. No tiene dirección, no tiene sentido. ¿Está bien? Solamente es escalar. No carece de esa asociación. No se representa como vector. Muy bien. Siguiente. ¿Ves qué fácil son las preguntas? Pregunta 7. Calcule el módulo, mira, ahí está, calcule el módulo del peso para un cuerpo de masa 20 kilogramos. A ver, si la masa es 20 kilogramos, chicos, 20 kilogramos, ¿cuánto será su peso? Su peso sería entonces 20 por 10. ¿Cuánto es eso? 200 newton. ¿Listo? Ahí está. Listo. Ahí está. Claro, no hay problemas porque todo está fácil. Cuando no está fácil hay problemas. Esto está facilísimo. No parece ni un problema esto. Sí, así es. Muy bien. Siguiente pregunta. Mira, las fuerzas responsables de los sólidos y de los líquidos reciben el nombre de, a ver, ¿cuáles son las fuerzas responsables para formar sólidos y líquidos? ¿Quién recuerda? Te dije que lo anotes también. Las fuerzas
electromagnéticas. Muy bien. El que ha anotado lo tiene todo ahí listo. Exacto, fuerzas electromagnéticas. No te olvides, ¿ah? Fuerzas electromagnéticas. Ya está. Listo, muy bien. Siguiente pregunta. Y las últimas creo también. A ver. Es aquella fuerza que mantiene estable al núcleo atómico. A ver, ¿qué fuerza es la que mantiene estable al núcleo atómico? Fuerza nuclear fuerte, ¿cierto? Ya sabes que si tú rompes ese núcleo atómico vas a lograr una gran descarga de energía. Así que la fuerza más fuerte que hay es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza de tensión, ¿de qué carácter es? También lo mencionamos. ¿De qué carácter es la fuerza de tensión? ¿De carácter o de naturaleza? Vamos, ¿quién lo anotó? No, gravitacional, no. La fuerza de tensión, electromagnético, muy bien. Electromagnética. Esto es de carácter electromagnético. Y listo, chicos. Hemos culminado nuestros ejercicios. Pasemos al test. ¿Alguna consulta, por favor, antes de pasar al test acá? Entonces va a durar 15 minutos máximo. Ahorita les mando el código.